Bien, mis hermanos, en esta tarde empezamos con una serie, ¿sí? Vamos a empezar una serie nueva de las 7 iglesias a Apocalipsis, ¿sí? Las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a ir viendo una por una y el título de esta tarde es Regresando al primer amor. Vamos a Apocalipsis 2:1. Regresando al primer amor. Si lo tienen, me dicen amén. Proseguimos, ¿sí? Por la lectura. Dice así la palabra de Dios. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a una introducción en esta tarde-noche. Y es el mensaje de la primera carta, ¿no?, que Juan escribe, ¿no?, a Éfeso. En las cartas a las 7 iglesias, todas tienen una estructura similar y tienen las siguientes características. Están dirigidas a una congregación en particular, y es importante porque en todas, mis hermanos, en todas las cartas que vamos a ir viendo, en cada iglesia, en todas es Jesús hablando a la iglesia. Y nos describe su condición espiritual, la condición espiritual en cual se encuentra la iglesia. Y nos da mandatos Jesús específicos para la iglesia. ¿Usted es iglesia? Amén. ¿No? Y es una exhortación general para la iglesia y los cristianos de todos los tiempos. Y contiene promesas y también recompensas. Y podemos ver claramente a la luz de la Biblia el estado de cada una de estas 7 iglesias. Del capítulo 2 al capítulo 3 presenta a Cristo, ¿no?, dentro de sus iglesias, de las 7 iglesias a las cuales Cristo se dirige a cada una de ellas. 6 son alabadas y una de ellas no. Una de ellas no recibe elogio, que es la Odisea. Y no recibe ningún elogio, ninguna alabanza de las 7. 5 son censuradas. 2 de ellas, Esmirna y Filadelfia, no reciben ninguna censura. Pero bien, mis hermanos, acá podemos ver las circunstancias que había en la iglesia, la cual Jesús es escribiendo al ángel de la iglesia, ¿no? Es Juan, ¿no?, pero es Jesús hablando. Y quiero que veamos estas 7 cartas que vamos a ir viendo domingo tras domingo. Cubren, mis hermanos, la gama de circunstancias generales que hoy en día la iglesia pasa, que hoy en día la iglesia de Cristo está atravesando, ¿sí? Es para estos tiempos y es para la iglesia de Cristo, ¿sí? Cada iglesia de Cristo puede verse en estas 7 cartas, ¿sí?, para saber cuáles son las cosas que le agradan al Señor y cuáles son esas cosas que el Señor aborrece, que el Señor no le agrada. Y qué hacer nosotros como iglesia para poder corregir esas faltas y también ver nuestro estado y nuestro andar con Cristo. Podemos ver a la luz de la Biblia cómo estamos espiritualmente como iglesia. Y vamos a la primera carta, la iglesia de Cristo en Éfeso.
Y ahí vemos que en el primer versículo dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La palabra ángel es ángelos, ¿sí? Y proviene del griego, ¿no? Que significa mensajero, enviado. Y esto implica, mis hermanos, al pastor, al ángel de la iglesia. Escribe al pastor, ¿sí? de la iglesia. Si bien escribe al ángel, ¿no? La carta está dirigida, mi hermano, a toda la iglesia. Si bien el mensajero es el pastor, los pastores son los que dan el mensaje, la carta está dirigida a toda la iglesia. Y en esta ocasión, en este día domingo, es para todos nosotros. Es para todos nosotros, ¿sí? Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo. Déjenme contarle el contexto de Éfeso. Era una ciudad donde se encontraba el puerto más importante de Asia. Y Éfeso era el paso obligado para ir a Roma. ¿Sí? Era el paso obligado para ir a Roma. Y posteriormente, cuando conducían a los cristianos desde Asia para llevarlos a Roma, ¿no? Y es ahí donde Ignacio de Antioquía llamó a Éfeso el camino real de los mártires. ¿Sí? En la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo ministró por 3 años. Acompáñenme en Hechos 20:31. Dice lo siguiente: por tanto, velad, acordado que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ministraba el apóstol Pablo por 3 años, dice la Biblia. Estuvo ahí, en Éfeso. Después hizo discípulos, ¿no? Como Priscila y Aquila, ministraban al Señor. Esto lo podemos ver en Hechos 18:24 en adelante, ¿sí? No lo busque, yo se lo leo. Y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaban públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿No? Ahí vemos Priscila, Aquila, ¿no? Apolos, ahí que le expusieron más exactamente el camino del Señor, pero ellos eran discípulos de Pablo, Priscila y Aquila. Después tenemos también a Timoteo pastoreando la iglesia de Éfeso, ¿no? Porque le escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3, no lo busque, yo se lo leo. Timoteo pastoreó la iglesia de Éfeso. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, diferente enseñanza. Ahí tenemos el apóstol Pablo, Priscila y Aquila. Ministró también Timoteo, la iglesia de Éfeso. Pero también se dice que el apóstol Juan fue uno que ministró la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Sus últimos días, dicen los historiadores, que fueron ahí ministrando en Éfeso. Y se encontraba en esa ciudad de Éfeso, mi hermano, un gran templo. El templo de Artemisa, ¿no? La diosa Diana, Diana de los Efesios, ¿no? Qué tremendo, mis hermanos. Éfeso también era conocida mundialmente. Déjenme decirle que la ciudad de Éfeso era conocida mundialmente por ser el centro religioso, cultural y económica de la región. Éfeso tenía el notable templo de la diosa Diana, quien era una diosa de la fertilidad, era adorado con sexo inmoral, y este majestuoso templo dedicado a Diana era tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Artemisa era también considerado
escuchen mis hermanos, con un gran tesoro y un banco del antiguo mundo, donde los comerciantes, los reyes y aún las ciudades hacían depósitos y en donde su dinero podía mantenerse seguro, supuestamente bajo la deidad de Diana. ¿Sí? Éfeso era un centro famoso en ese tiempo y era muy conocido, mi hermano y mi hermana, por la superstición. Era famoso la ciudad de Éfeso por los amuletos, los encantamientos, los remedios que ellos tenían, ¿no? Contra la esterilidad y los remedios contra la mala suerte en los negocios. Y venía gente de todo el mundo para comprarlas en Éfeso. Es decir, mi hermano y mi hermana, que todo el paganismo se encontraba en Éfeso. Todo el paganismo estaba ahí. Era un fuerte de Satanás, la ciudad de Éfeso. Mucha brujería, mucha superstición, mucha hechicería. Todo eso abundaba en esa ciudad. Y en esa ciudad, Cristo levanta su iglesia. Cristo levanta su iglesia. Fue donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo ministrando y dejó discípulos como Priscila, como Aquila, donde ministró. ¿Sí? Y déjenme decirle, Éfeso significa deseo ardiente. Eso es lo que significa Éfeso, deseo ardiente. Y de seguro era un lugar de gran privilegio, de gran predicación también, y es ahí donde Pablo empezó a predicar. Y la Biblia dice que hubo grandes alborotos. Los llamados guardianes del templo tenían sus negocios ahí. Se le iba sus riquezas, sus negocios. Ellos hacían, ¿no? el templo de la diosa Diana en plata y los vendían y comerciaban con eso. Y cuando Pablo empezó a predicar, ¿no? Que no son dioses los hechos de mano, y empezó a hablar el evangelio, y hubo un gran alboroto. ¿Se imaginan? Empezaban a perder el negocio. ¿Qué íbamos a hacer? Pablo está trastornando todo el mundo, está trastornando Asia. No sé, se nos va el negocio, decían. Y eso empezaba a pasar ahí, porque Pablo empezaba a predicar el evangelio. La predicación del evangelio trajo un gran alboroto y el evangelio empezó a avanzar. ¿Y qué pasó? Ponían en peligro sus negocios. Hechos 19:23, mire. Hubo por aquel tiempo un disturbio, mire, escuche, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y acá empezaba Pablo la predicación del evangelio y la Biblia dice claramente que veneraban a esta diosa pagana el mundo entero. Pero acá Cristo establece su iglesia, Cristo levanta un apóstol Pablo, sigue haciendo discípulos, Priscila, Aquila, Timoteo, y se va expandiendo el reino de Dios. Pero dice algo sumamente interesante Juan en Apocalipsis, ¿no? Es Cristo hablando, ¿no? Cuando dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y acá Jesús se describe a sí mismo, a la iglesia en Éfeso. Acá es Cristo ascendido hablando a su iglesia, mi hermano. Esta imagen que Juan está acá describiendo es tomado de lo que dice Apocalipsis 1, verso 20. Miren. Apocalipsis 1, verso 20.
el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y bien, mis hermanos, acá hay una palabra muy importante que nos dice Apocalipsis. Dice, el que tiene, el que tiene, el que tiene. Esta palabra es sumamente importante porque nos habla de que Cristo tiene toda la autoridad. Es decir, que Cristo tiene todo su poder y su autoridad, tiene su siervo y su iglesia en su mano. Eso es lo que nos está diciendo ahí Apocalipsis. Es el que tiene. Proviene de la palabra, esa palabra proviene de la palabra kratón. Es una palabra enfática que Jesús tiene por completa autoridad su iglesia en su mano, mis hermanos. Él tiene todo el dominio de su iglesia, Él tiene con seguridad su iglesia y las iglesias le pertenecen a Él. A Él le pertenece la iglesia. ¿Recuerdan? En una ocasión Jesús dijo, no, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebata de mi mano. Nadie, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Solamente a Cristo. Es lo que está diciendo ahí Juan. Quiere decir, hermanos, que la totalidad de la iglesia está en la mano de Cristo. Él la tiene. Él es la cabeza de la iglesia. Y estos versículos nos hablan de la presencia de Cristo en medio de su iglesia. Él dice, el que tiene. Ahí dice, no, Apocalipsis, en donde nos reunimos, mis hermanos, nosotros este día domingo a adorar, a exaltar el nombre de Cristo. La Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo allí estaré. Y acá está el Señor, mis hermanos. Es el que tiene a su iglesia, es el que compró con una sangre, a precio de sangre nuestras vidas, y es el que la tiene en su mano. Y nadie las arrebata de mi mano, porque yo le doy vida. Yo soy el que pongo la vida por mis ovejas, dijo Jesús. Yo tengo poder para volver a tomar. Él tiene en su mano a la iglesia, mis hermanos. No es de ningún apóstol, no es de ningún pastor. La iglesia es de Cristo. ¿Sí? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Estas palabras de Cristo a su iglesia, mis hermanos, a cada uno de nosotros, nos deberían llevar a reconocer que Él es el dueño de tu vida y de mi vida. Que Él es el que gobierna. Porque Él compró la iglesia, como les decía, a precio de sangre. Él compró tu vida y mi vida. Dice, Él anda en medio de los 7 candelabros de oro. Y los candelabros son las iglesias. Esta expresión nos habla de la incansable actividad de Cristo en medio de sus iglesias. No se limita a una, sino Él está en medio. Acá estamos en este tiempo ahora escuchando su palabra, los hemos adorado. En otro lugar también, y Él está ahí, en medio de su iglesia. No se limita a una, porque la iglesia es una sola, mis hermanos. Donde quiera que se reúnan las personas a adorar su nombre, Cristo ahí está. Ahí está. Pero hay algo importante que dice el verso 2 de Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Empieza diciendo, yo conozco. Quiere decir, mi hermano, que Jesús te conoce y me conoce. Él te conoce y me conoce. Él mira a su iglesia y sabe lo que le está pasando. Sabe lo que le está sucediendo. Hago una pregunta. ¿Acaso hay algo que vos y yo podamos esconder a Cristo? ¿Hay algo? Él sabe cuál es tu condición. Dice, yo conozco tus obras. Todo. Conoce todo de nosotros. No hay nada que vos y yo podamos ocultar, porque Él, delante de Él, está todo manifiesto. Él te conoce y me conoce. ¿Sí? Y el Señor nos dice en esta tarde, iglesia, yo te conozco. Yo conozco tu obra, yo conozco tu arduo trabajo
Y Cristo empieza a exaltar, ¿no? A alabar su trabajo, destaca que es algo bueno de lo que la iglesia de Efeso estaba llevando a cabo, ¿no? Su arduo trabajo. Pero nosotros también, mis hermanos, podemos estar trabajando arduamente en muchas cosas, sirviendo al Señor, y está bien, porque Pablo dijo, ¿no? Yo he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿no? Está perfecto que trabajemos para el Señor, pero porque siempre en su obra, como dijo el pastor Lin, no hay desempleo en la obra del Señor. Siempre hay trabajo para hacer. Siempre hay algo para hacer en la obra del Señor. ¿O no es así? No hay desempleo en la obra del Señor. Siempre podemos hacer algo, mis hermanos. Y aun cuando vos digas y pienses, no, pero yo así, con esta edad que ya tengo, que yo ya no puedo caminar, sí podés. Podés estar orando por aquellos siervos que están llevando la palabra, sí podés hacer algo. Sí, joven, podés hacer algo. Podés desgastar tu vida para el Señor. Podés, jovencita también, servir al Señor. Está bien que sea así. Pero es importante, mis hermanos, que en la obra del Señor no es para ociosos, sino para aquellos que ponen la mano en el arado y no miran atrás. Y se disponen a servir a Dios. Se disponen a seguir adelante. Así como estaban los hermanos de la iglesia de Efeso, esto Jesús lo alaba. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, dice. Y mis hermanos, podemos nosotros servir al Señor. Decirle al que está a tu lado, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Porque no, como dijo el pastor Lee, no hay desempleo en la obra del Señor. Siempre hay algo para hacer y debemos trabajar para Cristo. ¿Está dispuesta, iglesia, a trabajar para Cristo? Miren lo que dice Mateo 26. Mateo 26. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. ¿Vieron? Que siempre hay, al que está desocupado del Señor, vení, siempre hay algo para hacer en la obra del Señor. Y al Señor le agrada eso, le agrada que estemos trabajando para el Señor. Y Él elogia eso de la iglesia de Efeso, por estar trabajando. Pero no solamente elogia su trabajo, sino también lo que elogia Jesús de la iglesia de Éfeso es su paciencia. Dice, tu arduo trabajo y paciencia. La paciencia la elogia. Jesús sabe lo que la iglesia está haciendo, lo que está haciendo bien. Por eso esto lo exalta Cristo y dice, estás trabajando arduamente, también estás teniendo paciencia, ¿no? Pero esta paciencia no es una paciencia pasiva, ¿no? Que va a pasar lo que tenga que pasar, sino que esta paciencia tiene que ver, significa una paciencia firme en medio de las pruebas. Estar firme. Es una palabra que significa upomone, ¿no? La cual significa una paciencia firme. La iglesia, mis hermanos, tiene que estar firme en la roca, que es Cristo. Los alaba por su firme constancia. Y aquí tenemos, ¿no? Esa palabra, ¿no? Paciencia, que ya nos hemos encontrado, ¿no? Una y otra vez. Como les decía, no es esa paciencia negativa que acepta las cosas resignadamente, sino esa paciencia que toma coraje en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas. Es esa paciencia, ¿no? Es en medio de la dificultad. Y Dios la transforma en gracia y en gloria, porque eso es lo que Cristo exalta de la iglesia de Éfeso. Has trabajado, has tenido paciencia. Y eso es lo que exalta. Y es lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Vieron, mis hermanos? Y la prueba, esperanza. Y eso es lo que elogia el Señor. Y en otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente, Romanos 5:3. Pero ahí más podemos sentirnos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Y eso es lo que Jesús resalta de esta iglesia. Pero no solamente resalta eso, sino también dice, no puede soportar a los malos. Otro elogio que Jesús le da, le dice, no puede soportar a los malos. La iglesia de los Efesios también procuraba cuidar la sana doctrina, la sana enseñanza. Y Jesús nos advierte, al culminar el Sermón del Monte, finaliza, ¿no? Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús culmina el Sermón del Monte, concluye con una advertencia a la iglesia. Guardaos de los falsos profetas. Y cuando Pablo se está despidiendo de Éfeso, es esa advertencia que le da ahí a los que están en Éfeso. Dice, no he cesado, dice, de amonestarlos con lágrimas, pero dentro de vosotros mismos, dice, se levantarán, dice, hombres, dice, rapaces, lobos rapaces, que no van a perdonar el rebaño, que van a entrar encubiertamente y se van a infiltrar y no van a perdonar el rebaño. Falsos maestros, según sus concupiscencias, según sus deseos, van a meter su doctrina, van a meter sus enseñanzas, sus falsas enseñanzas, ahí van a estar, se van a meter entre ustedes. Y esa fue la advertencia que Pablo le estaba dando ahí en Hechos, cuando vemos la despedida de Éfeso. Se van a meter encubiertamente. Pero lo que elogia de la iglesia de Éfeso dice, tú no puedes soportar a los malos, le dice Jesús. No los toleras, dice, ¿no? Es lo que le dice. Y es lo que, mis hermanos, la iglesia está viviendo en estos tiempos. Porque estamos en los últimos tiempos. Y es lo que dice Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe, abandonarán al Señor. ¿Sí? Y la carta de San Judas 1:17 dice lo siguiente. Pero vosotros, dice, amados, tened memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Vieron, mis hermanos? Es lo que hoy en día sucede en la iglesia. Y son los peores porque se meten puertas para adentro, ¿no? Y se infiltran. Y ahí tenemos que estar atentos como iglesia. Juan dice, ¿no? Probad los espíritus si son de Dios. Probad, mis hermanos. El hombre que habla de parte de Dios, si abre la Biblia, si realmente te lleva a Cristo, si realmente te lleva al Evangelio, al arrepentimiento, a la santidad, a que busques a Dios, a que ames a Dios, que el mensaje sea cristocéntrico, que la Biblia se abra. Dice, probad los espíritus si son de Dios, probadlo. Porque muchos, dice, han salido, dice, falsos profetas. Y es lo que Isaías 30, todo el capítulo de Isaías 30 es la iglesia de estos tiempos, mis hermanos. Isaías 30 es la iglesia de estos tiempos, la iglesia de hoy, ¿no? Debe de tener, probar los espíritus, discernir entre lo que está bien y lo que está mal. A los tesalonicenses le dice, retened, ¿no?, lo bueno y desechad lo malo. Retened lo bueno, retened la palabra de Dios y desechad lo malo. Mis hermanos, cuando un mensaje salte a Cristo, que un mensaje sea guiado por el Espíritu de Dios,
Probad los espíritus, dice, probad a aquel que está hablando, incluso a mi persona, si estoy hablando la palabra de Dios. Ustedes tienen su Biblia, ahí ustedes pueden corroborar cuando un predicador está hablando de parte de Dios. Ustedes tienen la Biblia, mis hermanos, tienen el Espíritu de Dios. Prueben, dice la Biblia. Pero él dice, ahí en la carta de Apocalipsis dice, has probado, dice. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has hallado, hoy con la apostolitis que hay, los has hallado mentirosos. Así que debemos que estar, mis hermanos, como la iglesia de Éfeso. Debemos probar vigorosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios y especialmente a los que se dicen ser apóstoles, ¿no? Un falso evangelio que hoy en día popula por engañadores que hablan mentiras, que ellos mismos hacen que en vez que las personas sigan a Cristo, los sigan a Él. Hablaba con un amigo y me decía, él decía que las personas lo siguen. Las personas, ¿a quién tienen que seguir, mi hermano? Las personas tienen que seguir a Cristo. A Cristo tienen que seguir, no a la persona. Lo importante es que las personas sigan a Cristo. Cuanto más grande sea la maldad, mis hermanos, porque la Biblia dice que la maldad en el mundo irá en aumento, también va a ser el engaño. Se van a esconder. Hoy, desde los púlpitos, tenemos mensajes que no exaltan a Cristo. Tenemos humanismo, psicología, filosofías y doctrinas de hombre. Y es lo que profetiza Isaías. Dios le dio un mensaje a Isaías que es especialmente para los tiempos de nuestros días. Habla de los últimos tiempos. Cuando el pueblo se vuelve a Egipto para que pedir ayuda en Egipto en vez de pedir la ayuda a Dios. Que Dios es la única fuente de provisión y de ayuda. El pueblo se volvía a Egipto. Miren lo que dice Isaías 30. Ay de los hijos de que se apartan, dice. Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, dice, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan, dice, para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza, dice, de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Vuelven atrás, vuelven a Egipto. Y el versículo 8 del capítulo 30 dice, ve pues ahora, le dice a Isaías, y escribe, dice, esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente en este versículo de Isaías 38, dice, ahora ve y escribe estas palabras, dice, escríbelas en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo. Hasta estos días, mis hermanos. Estos días que estamos viviendo. El capítulo 30 de Isaías es el mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Cuán exacto y cuán cierto, mis hermanos. Se vuelven a Egipto, se vuelven atrás, se vuelven a Faraón. ¿Por qué la gente escoge un mensaje de prosperidad y rechaza un mensaje donde es el llamado al arrepentimiento, a la santidad? ¿Por qué? Porque su estilo de vida, mis hermanos, las predicaciones de la prosperidad hacen que se sientan muy bien. Por eso vemos que esos mensajes populan hoy y esas iglesias están repletas. ¿Por qué? Porque ellos quieren sentirse bien. Ellos no están queriendo pagar un precio de llevar la cruz. Toma tu cruz, sígueme y ven. No, ellos quieren más, quieren recibir, tienen los pies acá. Y dice, la Biblia dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Pero ellos tienen sus pies acá, por eso quieren comprar, quieren amontonar. Es lo que enseñan estos maestros, porque quieren sentirse cómodos en el mundo del materialismo. Sentirse cómodo en un mundo de materialismo, eso es lo que quieren.
Y la Biblia nos enseña, haced tesoros en los cielos y no hagáis tesoros en la tierra. Hagan tesoros en los cielos, dice Jesús, porque no están dispuestos a dejar nada, no están dispuestos a sacrificar, a ir, ¿no? Porque se trata de negarse a uno mismo, seguir a Cristo. Se trata de morir a uno mismo. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. Pero no quieren. Ellos están comprando, queriendo adquirir, queriendo disfrutar los deleites temporales del pecado. Eso es lo que quieren disfrutar y rehúsan a poner atención a las advertencias que la Biblia nos hace a través del profeta Isaías. Y se acerca el tiempo, mis hermanos, que eso va a caer como un castillo, como aquel que edificó la casa en la arena. Eso va a caer, mi hermano. Pero aquel que edificó su vida en Cristo permanecerá eternamente. Hay un remanente santo, mi hermano, que va a oír la voz de Dios. Hay un remanente que está dispuesto a pagar el precio. Y hay un remanente que va a escuchar la voz de Dios. Isaías 30:18 dice, por tanto, miren lo que dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que en Él confían. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Aquellos que realmente deciden pagar un precio, deciden negarse a sí mismos, hay un remanente, mis hermanos. Hay una iglesia que realmente no se quiere mezclar con todas estas cosas. Realmente se quiere guardar de estas cosas, ¿no? Que quiere guardar la palabra de Dios, que quiere vivir en santidad, que quiere ajustarse a las leyes de Dios. Pero no, muchos no quieren. Cada uno quiere hacer su propia voluntad. Cada uno quiere salir de los parámetros que Dios pone. Por eso es importante, iglesia, que nosotros podamos discernir la voz de Dios. Cuando alguien habla de parte de Dios, como decía Juan, esto lo dice la carta de Juan, no lo digo yo, Juan 4:1 dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto dice, conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque, mis hermanos, no podemos ir en contra de lo que Dios ya estableció en su palabra. ¿Sí? La Biblia dice, probad esto. También en Deuteronomio 13:1, miren lo que dice. Te lo voy a leer en otra versión, ¿sí? En Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 13:1 dice lo siguiente. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Versículo 4. Sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos y escucha su voz y aférrate a Él. Nueva Traducción Viviente. Todo lo que nos aleje, mis hermanos, de darle gloria a Dios, de que Cristo no sea exaltado. La Biblia es clara, dice, no los escuches. Y la iglesia de Efeso mantuvo con su arduo trabajo, con paciencia, y dice que no soportaba eso. Y dice, a los que se dicen de ser apóstoles, los has probado y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado, dice.
Continuaba haciendo estas cosas sin desmayar. Mostraron perseverancia en guardar las sanas palabras de Jesús, en guardar la palabra de Dios. Y nosotros, mis hermanos, como iglesia de estos tiempos, deberíamos imitar lo que la iglesia de Éfeso hizo. Has guardado, has trabajado, pero también dice, has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia sólida, que trabajó duro, tenía un gran alcance y protegía, ¿no?, la integridad del Evangelio, la sana doctrina, ¿no?, las sanas palabras de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Si tú le enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Si tú le enseñas la palabra de Dios, serás un buen ministro de Jesucristo. La sana doctrina. Pero había algo en la iglesia de Efeso que tenía en contra a Jesús. Jesús elogió todo, ¿no? Exaltó esas cualidades que la iglesia de Efeso tenía, las exaltó. Pero hay algo que le dijo, y le dijo lo siguiente, versículo 4. Lo que Jesús tenía contra la iglesia de Efeso está en el versículo 4, y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otra versión dice, pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Palabra de Dios para todos. Y Jesús empieza con una palabra diciéndole, tengo contra ti. A pesar de todo lo bueno que has trabajado arduamente, has tenido paciencia, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, yo tengo algo contra ti, dice, que me has dejado. Y otra versión dice, ya no me amas como al principio, ni se aman entre ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente. No me amas como al principio. Habían realizado un gran esfuerzo, una gran labor, un gran trabajo. Habían cuidado la sana doctrina, pero Jesús está reclamando a la iglesia y le está diciendo, no me amas como al principio. Tú no me amas como habíamos iniciado. Tú me has dejado. No me amas como al principio. Pero ahí indica, ¿no?, que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de decirle, que has dejado tu primer amor. A pesar de todo lo bueno que había hecho la iglesia de los Efesios, había algo serio, mis hermanos, y sumamente serio. Habían dejado su primer amor. Ese amor, ¿no?, ya no se aman, dice, no me aman ni se aman. Y esto, mis hermanos, déjenme decirle que es algo fuerte y muy triste. Es Jesús hablándole a la iglesia y le está diciendo en esta tarde a ustedes no me aman como al principio. Han dejado su primer amor. Es una exhortación. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha sana doctrina, pero me han dejado, me han hecho a un lado. Ya no me aman como antes. Habían dejado a Jesús. Hay una distinción entre dejar y otra distinción en perder. Es importante, algo puede ser perdido, algo podemos perderlo por accidente, pero dejar es un acto deliberado y que no sucede de un momento para otro. Cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo, pero cuando dejamos algo, sabemos dónde lo dejamos, ¿o no es así? Sabemos a dónde dejé la llave, ¿no? Sabés dónde lo dejaste. Iglesia, déjame preguntarte en esta tarde, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Es como al principio? Porque por fuera puedes estar muy lindo, exteriormente te pueden ver muy bien, hacer un montón de actividades, evangelismo, predicación, con los niños, podés hacer un montón de cosas, podés venir, hacer algo, esas actividades, eso es activismo. Pero ¿saben lo que Jesús le está reclamando? No tienes relación conmigo, no me amas como al principio. Ese es el reclamo de Jesús a la iglesia. Podés andar de allá para acá, podés mostrar exteriormente una apariencia, pero realmente Jesús, no le es difícil, mi hermano, a Jesús identificar
la condición de la iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia. Y Él en esta tarde te dice, ya no me amas como al principio, me has abandonado. Y nos dice a todos nosotros, tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor, ya no me amas. ¿Sabes por qué no me amas? Porque te acostumbraste a servir. Te acostumbraste a venir un domingo por venir un domingo. Te acostumbraste a hacer lo que haces por costumbre. No me amas como al principio. Y es lo que le dice Jeremías a Israel. Miren lo que le dice Jeremías 2:2. Nueva traducción viviente dice lo siguiente. Jeremías 2:2 dice, ve y anuncia a grito este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. Recuerdo, dice, qué ansiosa estabas. Esto, mis hermanos, nos habla a la iglesia de estos tiempos, ¿no? Esto es en serio porque sin amor, dice Pablo, que todo es en vano. Si no tenemos amor, nada somos. Y una iglesia que no tiene amor, deja de ser una iglesia con razón de ser, mis hermanos. Una iglesia que no ama a su Señor, que no ama a sus hermanos, deja una iglesia de razón, de la esencia de ser iglesia. No se aman, dice. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Charles Spurgeon. ¿Lo repito? Dice así, una iglesia no tiene razón de ser cuando no tiene amor dentro de su corazón o cuando el amor se ha enfriado. Si pierdes el amor, lo pierdes todo. ¿Qué amor dejaron ellos? Dejaron de amar a Dios y se dejaron de amarse entre ellos. Es lo que dice Apocalipsis 2:4. Yo se lo leo en Nueva Traducción Viviente, no lo busco. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Y mis hermanos, podemos caer en ese estado que estaba la iglesia de Éfeso. En el extremo del activismo, de hacer cosas para Dios. Hace que caigamos en estos extremos. Muchas cosas, nos cargamos de actividades, pero nos olvidamos del Señor de la obra, mis hermanos. Nos ponemos con compromisos a hacer cosas y nos olvidamos del dueño de la obra. Nos comprometemos a hacer cosas y más cosas, pero nos olvidamos de aquel que es el dueño de la obra. Eso es una actividad sin sentido, porque no es en base al amor, sino en base a hacer algo, por hacer algo. Tu amor por Cristo, ahí es donde empieza a menguar, donde te empiezas a sobrecargar, donde empiezas a estar fastidiado ya por hacer las cosas. No vaya a ser, mis hermanos, que estemos trabajando sin amar al dueño de la obra y sin amarnos entre nosotros. Ahora yo quiero preguntarte, ¿recuerdas cómo eras? ¿Cómo inició todo? El primer día que Jesús llegó a tu vida. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese día que Cristo llegó a tu corazón? ¿Cómo estabas? Y cuando vino a tu vida, ¿cómo fue ese amor, esa pasión que tenías por hablarle a los demás? Eso que compartías todo el tiempo. ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo era tu relación con Cristo cuando iniciaste los caminos del Señor? En donde ardía una pasión y un deseo por estar con Cristo, donde en la primera hora de la mañana caías de rodillas a estar con Él y a orar y a buscar su rostro, caías de rodillas, donde surgía una alabanza espontáneamente de tu corazón, una adoración hacia Dios, y hoy te tengan que decir, levanta tu mano, haz esto, haz aquello, cuando surgía de tu corazón, porque había gratitud, amor, pasión por Cristo.
Salía de la profundidad de tu corazón lo que hacías. No era una imposición o una carga, sino una profunda intensidad de pasión, de amor por Cristo, en lo cual hoy vos y yo, mis hermanos, nos encontramos. Nosotros podemos corresponder a ese amor, porque la Biblia dice que nos amó de tal manera, nos ama y nos espera. Nos espera que nosotros vengamos también y correspondamos a ese amor. Ese amor dice que echa afuera, ¿no? El temor, ese amor. Donde, mis hermanos, ¿qué pasó, iglesia? Con el amor, con esa pasión. Porque nos amó tanto de tal manera, pero a veces somos tan ingratos, tan desagradecidos, menospreciamos las riquezas de su gracia, su benignidad, su amor. Menospreciamos muchas veces ese amor tan grande. Mire. ¿Recuerdas de dónde Dios te ha sacado? ¿Y a dónde estás? ¿A dónde estás? Por eso es importante. Y es esa la queja que Jesús tiene en contra de la iglesia de Éfeso. Y es más, Jesús dijo en Juan 15:9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, dijo Jesús. Permanezcan en mi amor. El reclamo de Cristo es que habían abandonado, me has dejado. Y hoy te dice, iglesia, regresa. Regresa a tu primer amor. Regresa. ¿Recuerda cuando fue la primera cita con tu esposa? Ahí estabas, ¿no? Esperando que llegue la hora y el momento para encontrarte con ella. ¿No? Ahí estabas, ¿no? Y va pasando el tiempo y parecería ser, ¿no?, que la relación se va desgastando y no es lo mismo. Que antes, si tenías que ir a buscarla y llovía y tronaba, ahí estabas. Pero al ir desgastándose esa relación, ya no es lo mismo. Y es lo que pasa hoy, mis hermanos, con la iglesia. Se va acostumbrando, se va desgastando esa pasión, ese amor. Y Jesús, el reclamo que le hace a la iglesia es, ya no me amas como al principio. Cualquier cosa hacía, postergabas lo que sea, pero ahí en ese encuentro estabas. ¿O no es así, varón? ¿No? Llueva, truene, ahí estabas esperando a tu esposa. Querías estar ahí. Pero muchas veces sucede el desgaste. Muchas veces sucede la costumbre, el acostumbrarse. Y eso es lo que hace que se desgaste la relación. Muchas veces nos podemos cargar con muchas cosas, con mucho activismo, pero Cristo ve la realidad de tu corazón, que ya no hay relación con Él. Ya no vienes a orar como orabas antes, ya no lees mi palabra como leías antes, ¿no? Ya ahora agarramos la Biblia y vemos si podemos, ya está. No hay esa pasión, no hay esa entrega como al principio. Pero qué bueno, mis hermanos, es Dios que en esta tarde nos da una oportunidad a volvernos y a regresar a Él, a ese primer amor. Qué bueno es Dios que nos dice, iglesia, regresa a donde inició todo, a donde empezó todo. Ahí tenés que regresar a ese primer amor. Hoy es tiempo de regresar, mis hermanos. ¿Recuerdas? ¿Qué es lo que hacías por Cristo cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Qué estás haciendo por Cristo ahora? ¿Recuerdas el día que vino Cristo a tu vida? ¿Lo recuerdas? Hay una canción que dice así, ¿no? Vino a mi vida en un día muy especial, ¿no? Cambió mi corazón y me dio un nuevo corazón. Y esa es la razón, dice, por la que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida cuando estaba destrozada. Y Él me amó. Y te amó con amor eterno. Te ha amado. Y es grande su misericordia. Que Él quiere que te vuelvas a Él. Jamás debo olvidar ese día, porque ese día fue un antes y un después. Lo que Jesús quiere que la iglesia
se vuelva. Vuélvete. Y por eso es lo que le dice, vuélvete de donde has caído. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda dónde has dejado tu primer amor. El primer paso hacia la restauración es el arrepentimiento. Recuerda de dónde has caído. ¿Sí? Recuerda. Ellos necesitaban recordar, por tanto, de dónde habían caído. Y esto significa que debemos recordar, ¿no? ¿A dónde dejamos a Jesús? Y volver ahí, a ese amor. Arrepiéntete, le dice. Es decir, mi hermano y mi hermana, le dice, cambia tu conducta, cambia tu actitud con tu Señor, antes que sea demasiado tarde, es lo que le está diciendo. Cambia tu actitud, cambia tu conducta ante tu Señor. Haz las primeras obras. Esto significa que debían regresar a lo básico, a las primeras cosas que hacían cuando se enamoraron por primera vez de Jesús. Hay cosas que nunca debemos dejar de hacer, por mucho más que crezcamos en los caminos del Señor. Nunca debemos dejar de hacer, de orar, de leer su palabra, de estar en comunión los unos con los otros, de crecer. ¿Recuerdas esas primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo con su palabra? ¿Cómo solías orar? ¿Recuerdas el gozo, ¿no? Que al venir a la casa del Señor, lo emocionado que estabas de contarles a otro lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Recuerdas eso? Eso es lo que tienes que hacer. Haz las primeras obras. Hagamos las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Esto es muy fuerte, mi hermano. Jesús le da una advertencia: si no se arrepienten, Él removerá su presencia, su luz, su candelero, será quitado. Y cuando eso sea quitado, mis hermanos, podremos seguir nosotros, pero como una organización más. Porque cuando el Espíritu de Dios es quitado, dice, eso representa el Espíritu de Dios, mis hermanos. Podremos seguir adelante como una organización, pero ya no como una verdadera iglesia. Será como una organización más, pero no como la verdadera iglesia de Cristo. Le dice, arrepiéntete, haz las primeras obras. Y es lo que pasó, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, 4:21, dice. Primer libro de Samuel. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. ¿Sí? Qué importante, mis hermanos. Haz las primeras obras, arrepiéntete, vuélvete a Él. No, porque si no, vendré pronto, dice, y quitaré tu candelero. Eso representaba la presencia de Dios, mis hermanos, el candelero. Y es lo que pasó, el juicio que vino sobre la casa de Elí, ¿no? Y ahí vemos lo que dice, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Mis hermanos, los efesios consideraron esta exhortación. ¿Saben por qué? Porque se volvieron a su primer amor. Y uno de los padres de la iglesia que escribió lo siguiente, Ignacio de Antioquía, dice lo siguiente: alabo el amor y la doctrina pura de los efesios. Ustedes, quienes son la iglesia más santa de los efesios, la cual es muy famosa y celebrada por todo el mundo, ustedes están llenos del Espíritu Sano. No hacen nada de acuerdo a la carne, sino todas las cosas de acuerdo al Espíritu. Ustedes están plenos de Cristo Jesús. Uno de los padres de la iglesia, Ignacio de Antioquía, es lo que le escribe, ¿no? en esta carta, ¿no?
uno de los padres de la iglesia. Y vemos cómo la iglesia de Éfeso se había vuelto a su primer amor. ¿Sí? También Jesús halaga a los efesios por aborrecer, dice, a los nicolaítas. 2:6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también, dice, aborrezco. ¿Y quiénes eran estos nicolaitas? Eran la doctrina, ¿no?, que Jesús condena también en Apocalipsis 2:15, ¿no?, en la iglesia de Pérgamo. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y eran los seguidores de un tal Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado con los apóstoles. Hechos 6:5, miren. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿no? A él habían elegido. Ellos llevaban, mis hermanos, una doctrina donde no había restricciones. Era una mezcla del gnosticismo, ¿no?, con verdades enseñadas por los apóstoles. Esto es lo que enseñaba este Nicolás, ¿no? Y vemos cómo Juan escribe, ¿no?, y enseña, ¿no?, que les enseñan, dice, a comer, dice, de los sacrificados, los ídolos, a practicar el adulterio. Esto es lo que habían combinado las enseñanzas de los apóstoles con el gnosticismo. Es decir, que se había desviado de la verdad, ¿no? Y como los nicolaitas, acá hay un reclamo, mis hermanos, ¿no?, que estos estaban infiltrados dentro de la iglesia, se habían metido dentro de la iglesia. Y estos eran los más peligrosos para Juan, porque eran los peores. Eran peor que los paganos, porque ¿saben qué? Ellos no se querían arrepentir. Ellos querían seguir con ese estilo de vida y con esas doctrinas falsas. Querían seguir, no querían cambiar, no se querían arrepentir. Y estos eran los más peligrosos que estaban metidos dentro de la iglesia. Y Juan le dedica, la primera carta de Juan podemos ver cómo batalla con el gnosticismo. Estas falsas enseñanzas, los cuales dice que Jesús aborrece, ¿no? Yo aborrezco, dice. Y mis hermanos, lo que Jesús aborrece, la iglesia tiene que aborrecer. Lo que Jesús ama, la iglesia tiene que amar. Dice, lo cual, dice, yo aborrezco. La iglesia tiene que aborrecer lo que Jesús aborrece y amar lo que Jesús ama. ¿Sí? Esta es la exhortación, mis hermanos, de esta carta a los Efesios. Termina con una exhortación general a todos. Y dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, mi hermano, en esta tarde, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. ¿Sí? Esta carta no fue escrita solamente a la iglesia de Éfeso, sino a la iglesia de todos los tiempos. Y nos habla a nosotros. El que tenga oído, oiga, dice. Y tan solo, mis hermanos, tuviéramos oído para escuchar lo que Dios nos está diciendo, que nos regresemos a Él, que regresemos a ese primer amor. Si tan solo tuviéramos oído para oír, escuchar y atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios, debemos escuchar. Dice, que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarme en esta tarde. Escucha atentamente la voz de Dios y reflexiona en tu corazón y toma una decisión y regresa a ese primer amor. La promesa, ¿no?, de una recompensa. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Al que venciere, acá habla de vencer, mis hermanos, la frialdad que había en sus corazones por haber dejado su primer amor. La frialdad que había. Dice, le daré de comer del árbol de la vida. La promesa que Dios nos da a través de este pasaje en Apocalipsis es que si nosotros
regresamos a ese primer amor, seremos vencedores. Y dice, en Génesis 3:22 nos habla del árbol de la vida. Miren, es regresar al Edén, a la restauración y a la vida eterna. Es volver a Dios por medio de Cristo. Miren, por medio de la maldición entró el pecado. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si bien, mis hermanos, el pecado trajo la maldición a la humanidad, la muerte pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por Adán, pero por Cristo vino la vida, el nuevo Adán, ¿no? Donde podemos volvernos a Dios, el cual está en medio de nosotros para que te vuelvas, hermano, que te vuelvas a Cristo, ¿no? Él es el Adán, ¿no? Él dijo, ¿no? El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Juan. Al volverte, regresar a Dios, ¿sí? Y acá vemos la palabra paraíso también aparece en Apocalipsis, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aparece esa palabra también. Originalmente la palabra paraíso quiere decir un jardín de deleite. Eso es la palabra paraíso, un jardín de deleite. Eso es lo que significa, es donde está Dios, ese es el paraíso. Es lo que Jesús le dijo al ladrón, le dijo, de cierto, conmigo estarás en el paraíso. ¿Sí? Y muchos piensan de esta manera. Dicen, en el último momento de mi vida, voy a darle mi vida a Cristo. ¿Escucharon decir eso? Quizás en el último momento de mi vida me arrepienta y le dé mi vida a Cristo. Como ese ladrón, ¿no? Que se arrepintió, pero eso, mis hermanos, es una en un millón. Es un caso que nos deja la Biblia para que nosotros no nos confiemos, ¿sí? Y aprovechemos la oportunidad que hoy tenemos. Para que mientras hay vida, mis hermanos, sí hay esperanza. Sí podemos volvernos a Dios. Y es hoy que te vuelvas. Porque el mañana no es tuyo ni mío, mi hermano. Es una oportunidad hoy en día de regresar a Dios. Y para decirle a Dios, ¿a qué me vuelvo, Señor? En arrepentimiento. Si no conoces a Cristo, hoy es la oportunidad que puedas volver a Él. Que puedas conocer el camino, la verdad y la vida. Que puedas aceptarlo en tu corazón y que puedas recibirlo. Hoy tienes una oportunidad. Mientras estás vivo, tienes una oportunidad. ¿Sí? Para ir concluyendo, quiero cerrar con una pregunta. ¿Cuántos quieren o tienen un corazón dispuesto a regresar a ese primer amor? ¿Cuántos reconocen y dicen, Señor, yo quiero regresar a ese primer amor? Voy a pedir a Federico que esté pasando. Voy a invitarte a ponerte en pie. Que puedas tomar esta decisión de lo más profundo de tu corazón y decirle, Señor, hoy me vuelvo a ti, Señor. Puedas tomar esa decisión con tu mano levantada. El Salmo 27:4 dice lo siguiente. Miren el deseo que tenía David. Dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida,
deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificio, con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Aquí vengo, Señor, en esta tarde, con mi corazón. Así como María, Señor, escogió la mejor parte, así como María estaba sentada a los pies de Jesús, hoy venimos a tus pies, Señor. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, dijo Jesús. Y una sola cosa necesitamos, iglesia, es estar a los pies de Jesús. Si realmente esa es tu decisión, de estar a los pies de Jesús y de volver a ese primer amor, mira donde has dejado tu primer, donde has caído, arrepiéntete, vuélvete.